Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro estudio. Y hoy vamos a ver un tema importante porque vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que he estado compartiendo en este último tiempo. Lo cual es muy importante porque eh, el propósito de estar teniendo comunión con la palabra de Dios, el propósito de estudiar, de meditar de día y de noche, es porque tú y yo estamos de acuerdo en que tenemos que alcanzar a vivir en lo mejor de Dios. Tenemos que aprender a conocer el corazón del Señor, a tener esa relación íntima eh, para poder disfrutar de la plenitud de Cristo, para poder vivir en esta tierra, en este mundo, de todo el beneficio, eh, apropiarnos de todo el beneficio que el Señor Jesucristo nos ha concedido por gracia, por medio de la fe, en la cruz, en el Calvario. Y el día de hoy vamos a hacer rápidamente, y no tan rápido, un resumen de algunos puntos muy importantes que tenemos que eh, meditar en ellos una y otra vez, perseverar en la palabra y aprendérnoslos para poder hacer a un lado toda eh, mentira del diablo, toda doctrina equivocada, todo concepto equivocado en nuestras vidas. Y te voy a invitar a que me acompañes a leer Filemón capítulo 1, versículos 3 y 6, que nos dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y eso es muy importante porque tenemos que partir en nuestras vidas que tenemos y debemos de conocer todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús, partiendo de que somos ahora creyentes nacidos de nuevo, que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como dice la palabra en Gálatas 4:6, que Dios envió el Espíritu de su Hijo a morar a nuestros corazones, por el cual podemos clamar Abba, Padre. Y entonces tú y yo debemos de enfocarnos para que podamos vivir lo que dice la palabra, que la participación de nuestra fe sea eficaz, sea efectiva en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Un profesionista no puede ser efectivo en su trabajo, en lo que tiene por propósito hacer, si no está en pleno conocimiento de, de todo el concepto de su profesión, por lo cual debe de ser eficaz, efectivo, certero, para poder cumplir con su llamado, con su profesión, con lo que cada uno tiene por propósito hacer en su vida para ser exitoso. Y el propósito de cualquier persona en lo que hace es realmente hacerlo con excelencia y hacerlo para obtener beneficios y resultados reales en sus vidas. De tal manera que si tú y yo podemos observar a la palabra que lo que debe de suceder en nuestras vidas es lo que dice Romanos 12, capítulo 2, ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y asimismo hacernos dependientes de Dios. Esto resulta eh, muy sencillo de entender porque cuando tú eres muy efectivo en tu trabajo y en tu profesión vas a alcanzar una grande remuneración
por lo que tú haces, un pago de lo que tú haces, un beneficio, y eso es muy satisfactorio para la vida del hombre. Ahora, cuando tú y yo podemos voltear eh, y ver que nuestras vidas sin Dios, sin Cristo, son nada y no tienen ningún propósito y no tienen ningún beneficio, porque ¿qué sentido le das a la vida sin esperanza? Sin una palabra que te edifique de verdad, sin una palabra poderosa que levante tu vida y que te mantenga cada día fortalecido, vigoroso, creyendo que cada día que pasa en tu vida es mejor. Y no como lo cuenta la historia del mundo. A partir de cierta edad, por ahí escuché que ya las personas se van envejeciendo y pues ya va decreciendo sus habilidades, su inteligencia, se van haciendo viejitos y la gente ya los quiere tener relegados y rezagados como alguien que ya no pudiera tener valor o que ya no pudiera aportar nada mejor para la sociedad. Sin embargo, tú y yo sabemos que entre más pasan los años, más sabidurías podemos encontrar en nuestras vidas y todo lo vamos a encontrar, como tú y yo lo sabemos, en la palabra de Dios, en el propósito de Dios, por lo cual estamos aquí. Entonces, para que tú y yo podamos comprobar la buena voluntad de Dios, debemos de transformarnos por medio de la renovación. No debe de existir un cambio, sino que más bien una transformación total en nuestras vidas. Y todo esto va a suceder a partir de que nosotros podamos manifestar en nuestras vidas la eficacia eh, en lo que hemos creído, en la verdad de la palabra, en la verdad del Evangelio de Jesucristo, en su obra completa, perfecta y terminada, y entonces en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Y es por esto que tú y yo tenemos que perseverar en la palabra, de todo el bien, de todo lo bueno que Dios nos ha regalado, porque la gracia es un regalo, un favor inmerecido. Tú y yo no merecemos nada, pero ahora lo merecemos todo por ser hijos aceptos de Dios en el amado, en Jesucristo. Entonces ahora te voy a invitar a que me acompañes a Jueces capítulo 6, versículo del 11 al 14. Me voy a ir un poquito rápido eh, y vayan anotándolo por la hora para que podamos alcanzar a hacer y a ver bien este pequeño resumen. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres han contado diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Recuerda que en el tiempo de Gedeón los israelitas eran oprimidos por los madianitas. Ellos bajaban y se llevaban todos los víveres de los israelitas. Entonces es por eso que estaba Gedeón escondido, sacudiendo el trigo atrás del lagar para poder ocultarlo de esos enemigos. Pero en su manera de actuar, el estar atrás, el estarse ocultando, representa que estaba pasando por una situación en donde
tenía tristeza y recordaba las palabras y quería ver la, la bendición, añoraba la bendición de, de lo que sus padres habían eh, experimentado por la mano del Señor que estaba con ellos. Sin embargo, el ángel del Señor se le aparece y le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Fíjate que la condición de Gedeón en el Antiguo Testamento, las personas no participaban como tú y yo de la maravillosa bendición de ser uno con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, y tener esa comunión constante con Él, saber que somos uno y que Él nos enseña y que Él nos revela y que Él está constantemente con nosotros, eh, en ese continuo bendecirnos una y otra vez, porque el Señor no deja de bendecirnos. Nosotros somos los que podemos distraernos, nosotros somos los que podemos estar pensando que la bendición de Dios se detuvo, que la bendición de Dios no está eh, presente en este momento en nuestras vidas, que su presencia no está, pero eso no es verdad, porque si el Espíritu de Cristo vino a morar en nuestros corazones y es uno con nuestro espíritu, y el Señor dijo: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Tú y yo tenemos que estar en ese canal constantemente pensándolo, para que no venga la mentira del enemigo, para que no venga una doctrina equivocada, aún utilizando la misma palabra de Dios, por no poder discernir y por no poder entender. Recuerda que el entendimiento es muy importante, porque a la única persona a la que el diablo le puede robar es aquel que no entiende. Y entonces tú y yo tenemos que cooperar con la palabra, tenemos que ser diligentes y estar de acuerdo cada segundo de nuestras vidas para poder estar de acuerdo con la palabra en la bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia en la cruz, en el Calvario, para que no seas engañado. Y entonces ese es el pensamiento en el que tenemos que estar una y otra vez. Pero fíjate cómo es que el depender de Dios es escuchar su palabra, es permanecer en su palabra, es el estar en los términos correctos, en el pensamiento correcto, de saber que el Señor está con nosotros, que el Señor, que el Espíritu Santo es uno con nosotros. Y como le dijo a Gedeón, el ángel del Señor: valiente guerrero. ¿Cuántas veces las personas están en situaciones, y yo estoy hablando del creyente, no de aquel que es inconverso? ¿Cuántas veces el creyente, el cristiano, está en situaciones difíciles y de repente pues piensas que no tienes nada, que a ti te gustaría y que anhelarías y que añoras tener la bendición que otros tienes cuando, o que otros tienen, cuando no has apreciado lo poderoso de lo que significa el nuevo nacimiento, el ser uno con el Espíritu de Cristo, y entender y conocer que el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos mora en nosotros, y que está listo para enseñarnos, para revelarnos, para que la palabra de Dios en nuestras vidas nos esté dirigiendo perfectamente, para poder disfrutar de esa participación, de la eficacia de la participación de la fe en nuestras vidas, para conocer y saber todo el bien que ya mora en nosotros. Así es que si a ti alguien te ha dicho un concepto equivocado y un concepto que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, tú lo debes de rechazar, porque por lo que dice la palabra, tú tienes que entender que en tu vida, por lo que eres en Cristo, todo es bueno. Pero tenemos que manifestarlo en lo natural, extraer lo que ya existe en el ámbito espiritual y manifestarlo en nuestro ámbito natural, pues es depender de Dios, depender de su palabra, estar meditando en ella de día y de noche. Y a lo mejor alguien vendrá y te dirá que eres lo que sea y que no tienes valor, pero cuando la palabra de Dios gobierna, cuando la palabra de Dios es más fuerte y más poderosa, lo que diga la gente, que no vaya de acuerdo
a la palabra de Dios, pues no podrá impactar tu vida, ni te llevará, ni te moverá, ni te sacará del lugar en donde estás, porque tú dependes 100% y personalmente de Dios, de su palabra, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante, que aprendamos a entender quiénes somos en Cristo Jesús. El vivir en lo mejor de Dios es aprender a conocer quiénes somos en Cristo Jesús y de conocer todo el bien que está en nosotros. Mi celular que no se escucha. Por Cristo Jesús. Así que tenemos que darle gracias y glorificarle. Otra parte de nuestras vidas que es muy importante es para también permanecer en el poder de Dios y en esos pensamientos correctos, positivos del ministerio del Espíritu Santo para nuestras vidas, es tener una libertad en nuestras vidas. Dos aspectos muy importantes siempre para la vida del creyente es, hablamos de la salud y hablamos de la economía. Tú y yo hemos sido llamados a vivir en la bendición del Señor. Deuteronomio 28:12. No, que no se escucha, dice. Un 2, ¿verdad? Aquí, un 2, un 2. Bueno, un 2, un 2. Aquí. Un 2, un 2, un 2. ¿Sí se oye? Bueno, Espérate, nada. Aló. Aquí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Tú no me oyes ahí? ¿Conecto mi celular? No. Yo estoy conectado. ¿Y tú sí escuchas? No te escucho. Lo que pasa es que yo no me puedo conectar porque si me conecto cuando tú estás hablando. Bueno. ¿Habla? Ahí Hola, está. hola. Ahí está. Perfecto. Deuteronomio 28. Ok. Bueno, vimos Filemón 1:6 y ahora que dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver Deuteronomio 28:12. Dice la palabra, abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. La lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y la bendición del Señor es para que en nuestras vidas tengamos la oportunidad de que todo lo que hagamos, creamos que seremos bendecidos. Toda la obra de nuestras manos, todo nuestro trabajo es bendito. Y entonces tenemos que confiar que en nuestras vidas no tendremos escasez, no debemos de estar preocupados, porque cuando somos diligentes y hacemos las cosas correctamente, pues vamos a tener esa bendición del Señor, en donde vamos a poder tener ese sustento y esa provisión económica para nuestras vidas. Segunda de Crónicas 16, versículos 11 y 12. Y este es un tema acerca de la salud sobrenatural. ¿Cómo es que tú y yo debemos de poner siempre nuestros ojos en lo que Jesús ya nos concedió en la cruz, en el Calvario, respecto a salud? Dice, los hechos de Asa, los primeros y los postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Asa era un rey. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino
a los médicos. No es que estemos en contra de los médicos, pero te fijas cómo pone aquí un ejemplo muy claro, que en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Tenemos que creer que la maravillosa bendición de Dios para nuestras vidas respecto a la salud que nos ha sido dada, el precio que pagó Jesucristo en la cruz fue muy alto. Él derramó su sangre, Él murió por nosotros para que fuéramos curados, para que la sanidad se manifestara en nuestras vidas. Entonces, tenemos que aprender que tú y yo somos personas que ahora dependemos de lo sobrenatural, y entonces debemos creer que la sanidad y la salud divina es para nosotros ahora, en este momento, en estos tiempos, en este día. Tenemos que aprender a depender del Señor respecto a la salud. Tenemos que esforzarnos, tenemos que declarar su palabra de bendición una y otra vez. Resiste al diablo y él huirá de ti. Y recuerda que la enfermedad no es una bendición, y si no es una bendición, no es de Dios. Y si no es de Dios, no hay puntos medios. Es del diablo. Y no es para condenación. Tenemos que esforzarnos para poder posicionarnos correctamente en nuestros pensamientos, para que podamos ser realmente transformados por la renovación de nuestros pensamientos, y entonces el comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, es ver manifestada en nuestras vidas la salud. Tenemos que esforzarnos, y no importa qué edad tengas, no importa en qué etapa de tu vida estás, la primera edad, la segunda edad, la tercera y la cuarta edad. No, debemos de saber que, como dice Deuteronomio 34:7, dice que aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Tenemos un pacto con el Señor. Él hizo un pacto con nosotros, y ese pacto fue sellado en la cruz, en el Calvario, porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros, para que tú y yo podamos disfrutar de su sanidad. Declara la palabra, esfuérzate una y otra vez. Tienes que intentarlo hasta apropiarte de la sanidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Única y exclusivamente por depender y por conocer su palabra. En el conocimiento vamos a poder experimentar su sanidad y su salud. No es para condenar a nadie ni para que te sientas mal, pero tenemos una bendición, y lo primero que debemos de buscar antes que a los médicos es la sanidad de Dios, es la palabra de Dios, es creer en Él y declarar su sanidad y su salud para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, nos amó. Imagínate, somos padres, y nosotros, cuando nuestros hijos estaban chicos o se enfermaban de algo, tal vez más grandes, si un hijo tiene un problema, un padre se duele tanto por la condición de un hijo, que en nuestros pensamientos pasa el decir, si fuera necesario, yo doy mi vida, y yo me pongo por mi hijo para que él no pase, pero que mejor lo pase yo. Entonces es por eso que Dios envió a Jesucristo, a su Hijo amado, porque la clase de amor de Dios no tiene comparación, no tiene límites. Y entonces no desperdiciemos y no menospreciemos lo que Él ya nos concedió, y esforcémonos por primero buscar la bendición del Señor, declarando su sanidad. Yo creo que lo vamos a estar
perfeccionando en nuestras vidas para apropiarnos de esa maravillosa bendición. 1 Corintios 13, te invito a que me acompañes a 1 Corintios 13, porque aquí es en donde tú y yo, al depender del Señor y al enfocarnos en vivir en lo mejor de Dios, debemos de aprender cómo es que la palabra nos revela la clase de amor de Dios, que Él es paciente, que Él es bondadoso. El amor de Dios no tiene envidia, no tiene celos. Él no es jactancioso, no es arrogante, Él no es vanidoso, no busca lo suyo. El amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. La clase de amor de Dios nunca falla. Las personas podrán fallar y tienen un límite, porque dicen, yo voy a ser paciente, pero hasta aquí, porque ya fue demasiado. Ya le enseñé una y otra vez, ya le enseñé una y otra vez, y ya fui paciente, y ya lo toleré, ya la toleré, pero ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Pero Dios no es así. El amor de Dios nunca deja de ser. Así es que al depender de Dios y querer vivir en lo mejor de Dios, debemos de disfrutar de estos versículos, de esta poderosa palabra, en donde Dios nunca te falla, en donde Dios siempre está atento, en donde su amor está constantemente dándose para que tú y yo podamos aprovechar la bendición que Él ya nos concedió, porque con el Señor las cosas no son como que yo creo que no va a funcionar, mejor goodbye, lo dejo, la dejo, no nos entendemos, no, mejor cada quien su espacio, y no es así. Tenemos que admitir que cuando somos egoístas no estamos actuando con la clase de amor de Dios, con ese amor que fluye eh, y que es constante. Tú y yo debemos de fluir en esa clase de amor de Dios porque es constante, es permanente, y eso lo tenemos ya en nosotros. Aprender a vivir en lo mejor de Dios, aprender a tener esa eh, eh, eficacia de la fe en nuestras vidas para conocer todo el bien que está en nosotros, pues es también poder disfrutar de vivir, de conocer, de entender y de manifestar en nuestras vidas la clase de amor de Dios que nos muestra Corintios. 1 Corintios capítulo 13, del 1 al 8, tú lo puedes leer una y otra vez, y entonces no podrás tener la oportunidad de tener un pensamiento equivocado y de justificarte diciendo, ay, es que yo soy humano, eso es nada más celestial y de Dios, y solamente Él puede amarnos a todos porque Él es Dios y Él es poderoso y yo no. Entonces, eres creyente, nacido de nuevo, eres una nueva criatura, has creído en Jesucristo, en su obra completa, perfecta y terminada. Entonces, ¿por qué no funciona el amor de Dios en nuestras vidas? Y entonces eso nos lleva a no aceptar vivir en lo mejor de Dios, a no aceptar depender de Dios. No debemos de querer vivir como un simple ser humano. Tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural de Dios, a la manera de Dios, y vas a hacerlo hasta que te mueras. Tenemos que estar seguros del amor de Dios para poderlo dar. Si tú y yo estamos seguros del amor de Dios, vamos a poder darlo sin tener cautela, sin pensar que te estás arriesgando. Y entonces no funciona. Tenemos que ser decididos para apropiarnos de la bendición de Dios. Y así como decidimos apropiarnos de la bendición de Dios, también tenemos que tomar el reto de caminar correctamente en el propósito de Dios.
y te voy a invitar a que me acompañes a Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 3 y 4. Dice, y había 4 leprosos a la entrada de la puerta, y se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos, vamos a entrar en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos allí, y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, pues moriremos. Recuerda que en Segunda de Reyes los arameos habían llegado y sitiado a Israel. La hambruna era tan severa en la ciudad que en un capítulo anterior dice que los israelitas estaban viendo una situación tan difícil en sus vidas que se estaban comiendo la gente a sus propios hijos, vendían excremento y hacían una serie de excremento de animal, lo que sería como para fertilizar y todo eso, pero a precios muy altos, y la gente se estaba comiendo hasta a sus propios hijos. Estos 4 leprosos, tú sabes que los leprosos no podían estar entre la gente, y entonces estaban discutiendo si su situación en la puerta de la ciudad, o morirse en donde estaban, o arriesgarse a ser muertos pero comer algo y, y entrar a la ciudad. Entonces ellos decidieron entrar y se levantaron al anochecer para ir al campamento. Continuamos leyendo el capítulo 5, de versículos 5 al 8, y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos, y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, he aquí no había allí nadie, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros, por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer, y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y se llevaron allí plata, oro y ropas, y fueron y los escondieron, y volvieron y entraron en otra tienda, y ahí también se llevaron botín, y fueron y los escondieron. Y bueno, de ser un don nadie a ser ricos, a tenerlo todo, y además fueron héroes. ¿Por qué? Porque entonces lo compartieron, fueron con el rey, dieron la noticia, y entonces de ser nada y de estarse muriendo, fíjate cómo ellos creyeron, cómo ellos tomaron la decisión de dar el siguiente paso, y entonces pues se convirtieron en los héroes, porque aparte de eso pudieron compartir todo el botín que tenían. Y entonces tú y yo debemos de constantemente, al depender de Dios, al enfocarnos en su palabra, constantemente declarar que ya estamos bendecidos. Efesios 1:3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es muy importante que nos podamos enfocar perfectamente quiénes somos en Cristo Jesús, porque yo no puedo decir, pues si Dios quiere, primero digo, o sea, si lo hacemos con un sentido correcto, a glorificar a Dios, pero si nos ha sido un nombre, si nos ha sido dado un nombre, que es sobre todo nombre, y que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al apropiarnos de la bendición y declarar que estamos bendecidos, es porque hemos creído en Jesucristo, en su obra perfecta, completa y terminada. Entonces, tenemos que hablar correctamente, dirigir correctamente nuestras vidas, darle gracias a Dios el Padre por lo que ha hecho
por nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la terminología que se usa en este versículo, que nos dice que nos ha bendecido, que es el tiempo pasado, ya fue hecho. Dios ya te bendijo por gracia, Él ya proveyó todo lo que alguna vez tú pudieras necesitar. Y entonces esta es una verdad que transforma nuestras vidas. Efesios 1:3. Efesios nos habla, el libro de Efesios nos habla de cómo explica de cómo todas las cosas ya nos fueron concedidas en el tiempo pasado. Nos lo explica para que tú y yo podamos tomar la conciencia verdadera de la posición en la que hoy estamos como altamente favorecidos, aceptos en el amado, en Jesucristo. Y entonces cada día sí tenemos situaciones que tenemos que vencer. Claro, nuestro cuerpo puede pasar una situación de salud y hay que perseverar, que podemos tener situaciones de problemas familiares y muchas otras cosas más, pero para eso nos ha sido dada su palabra, su revelación, su Espíritu Santo, que nos ha sido dado, que es uno con nosotros, para que nosotros podamos declarar la bendición y entonces ser conscientes de que estamos bendecidos en Cristo Jesús. Eso marca la diferencia. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces Dios actúa en el ámbito espiritual antes de que algo se manifieste en el ámbito físico. Todo esto es un proceso. El que tú ores y pidas, que tú ores y declares, que pidas al Señor sabiduría, revelación, que declares su palabra. Es un proceso, pero necesitamos iniciar para que podamos avanzar declarando una y otra vez la palabra y que la podamos poner en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestro corazón y estar constantemente declarando su palabra. Hay cosas que deben de suceder en nuestras vidas, pero a veces requiere tiempo y ese tiempo va a depender de que tú y yo podamos madurar en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Es lo más importante en lo que tú y yo debemos de caminar. Las palabras son muy importantes. Lo que declaramos, lo que escuchamos nos puede llevar a tener una fe equivocada, porque si tú escuchas lo que el médico dice que es completamente contrario al favor de Dios, podemos caer en el riesgo de creer incorrectamente. Lo que creemos es poderoso. Por eso es importante que estas noticias de la bendición de Dios estén constantes, permanentes en nuestra mente, para que nadie venga y las quiera sacar con meter otro concepto, con palabras que se las lleva el viento, que no tienen valor y que no te fortalecen, que no te edifican y que sobre todo que no te llevan a que tomes la bendición y que te apropies de esa bendición de lo que Jesucristo ya nos concedió, de lo que ya hizo, de la palabra de Dios. Y bueno, pues es importante que cuando escuches las cosas, palabras, tú las juzgues y que si es bueno las tomes y si no, pues en el nombre de Jesús, pues hagas a un lado todo aquello que no debe de estar en tu corazón, en tu vida. La palabra es una semilla que se siembra y entonces este ejemplo nos lo pone el Señor Jesucristo en Marcos 4:14, porque Jesús dijo que la palabra de Dios es como una semilla. ¿Te fijas qué importante? El sembrador siembra la palabra. Marcos 4:14, 1 Pedro 1:23 nos dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y si la palabra de Dios es incorruptible y mora en ti, imagínate
¿Qué ejemplo tenemos de Moisés? Que sus 120 años, su vista no se cansó y no se acabó ese vigor. ¿Por qué? Porque él tenía comunión con la palabra, con el Señor. Lo vio cara a cara. Entonces, tú y yo nos vemos cara a cara con el Señor en intimidad, con Él, conocerle, saber quién es, lo que habla de nosotros, lo maravillosos que somos en Cristo, lo maravilloso que Él es en nosotros. Entonces, esa es la palabra incorruptible que se cumple, que no deja de ser, que es poderoso, que es la palabra de Dios que vive y que permanece. Y recuerda, Proverbios 18:21 nos dice, muerte y vida están en poder de la lengua. Y un montón de cosas intrascendentales están en el poder de la lengua. Así es que tú escoges. Queremos vivir en lo mejor de Dios y a la manera de Dios, pues debemos depender de Él y conocer por su palabra para que la fe sea eficaz en nuestras vidas, para que la participación de nuestra fe sea eficaz, tiene que ser a través del conocimiento de todo el bien que hay en nosotros, que es por Cristo Jesús, por su palabra. Amén. Pues gracias por conectarse. Que Dios les bendiga. Buenas noches, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Que pasen muy buenas noches, que Dios les bendiga.